Hola amigas, muy buenas tardes, bienvenidas a este espacio que es solo para mujeres, pero yo sé que hay hombres que se cuelan, así que también a ustedes bienvenidos, qué rico que estén aquí con nosotros el día de hoy. Yo sé que vamos a tomar un tema que es un poquito doloroso, pero que sé que todos nos vamos a identificar y es hablar sobre los duelos. Por eso quise invitar hoy a una experta en este tema. Ella es Marcela López. Marcela, bienvenida, qué rico que estés aquí con nosotras. Hola María, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada. ¡Qué delicia! Nos encanta que estés con nosotros. Y bueno, pues muchas de nuestras amigas están allá en sus casas y bueno, a ver, cuéntanos que vamos a hablar de los duelos, no mentiras. ¿Qué son los duelos? Porque usualmente nosotros asociamos el duelo a la muerte de un ser querido, pero hay duelos de todo tipo. Cuéntanos un poquito como qué tiene que ver los duelos con nuestra vida. Bueno, los duelos son etapas necesarias para poder evolucionar. Como tú dices, digamos, el duelo que más reconocemos es el duelo por la muerte de una persona, un familiar o alguien. Sin embargo, de la mano de los duelos también va el duelo de una separación. También se incluyen duelos por mascotas, también son bastante relevantes. Y también está en un lugar muy privilegiado, después de esto, un duelo por un despido laboral y un duelo por mudanzas. Pero vení, por ejemplo, porque los duelos, porque es precisamente como una situación como tan dolorosa y que muchas veces nos perdemos en ese dolor. Pues la mayoría de las veces está relacionado a que es poco fácil desapegarnos. Entonces, por desapegarnos a las situaciones vividas, sea con la persona o en el aspecto que tenga que ver el duelo, no estamos enseñados a soltar con amor. Entonces, por eso el duelo se vuelve tan supremamente doloroso, a pesar de pasar las etapas normales. Por decirlo de esta manera, cuando tenemos un ser querido que está muy enfermito, que lleva mucho tiempo pues padeciendo una enfermedad que es complicada, nosotros de alguna manera vamos aceptando que va a llegar el momento en que se va a tener que ir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es una vaina que salió hoy de la casa, lastimosamente hubo un accidente, pasó algo, no nos pudimos despedir? ¿Cómo las personas podemos superar este tipo de dolor? En ese tipo de situaciones a veces suele pasar más frecuentemente algo que se llama un duelo bloqueado. Bloqueado. Okay. Sí. Entonces eso lo que significa es que de pronto el impacto es tan grande que lo que hace la persona es minimizar, entre comillas, el evento de muchas maneras. Entonces se buscan muchos distractores y lo que sucede es que en el fondo ese duelo queda vivo y se puede manifestar en cambios de vida que antes la persona de pronto, pues los familiares eran alegres o se relacionaban más o les iba muy bien en el trabajo, infinidad de cosas, y de un momento a otro o después del evento algo cambia y posiblemente eso puede tener que ver con ese evento. Fácil de relacionar, pero tendría mucho que ver que ahí está bloqueado ese duelo normal. Es necesario que las personas pasemos por los duelos. Es necesario hacer un duelo, ya sea de la persona, de un divorcio, de un empleo. Sí, es completamente necesario, porque si no lo hacemos es como si nos quedáramos estancados y como que siempre fuera igual todo. Entonces pasamos por etapas y dentro de eso, y obviamente la vida tiene un límite, ¿sí? Es necesario, pues es tan necesario el nacer como el morir. Y obviamente las etapas se dan en momentos diferentes con los familiares, amigos y similares. Entonces sí, siempre necesitamos vivir eso. Bueno, ya hablando de otro tipo de duelos, pues porque igual pues el duelo de los familiares es como el más conocido. Habías comentado que los duelos por divorcio. ¿Cómo así que un duelo por divorcio? O sea, yo me divorcio, pero esta persona no se muere, yo la voy a tener que volver a ver, va a tener que venir por mis hijos a la casa. ¿Cómo? Así que un duelo por divorcio. Sí, esos a veces son más complejos de asimilar, porque cuando una persona se muere, listo, es muy doloroso, sin embargo,
simbólicamente la persona se le hizo posiblemente un entierro o algo que para la persona es más fácil relacionar que ya no la volverá a ver. O sea, es como ya me resigné que ya, lastimosamente ya no lo puedo volver a ver, entonces ya prácticamente lo entierro. Sin embargo, con el divorcio, la persona ya no va a formar parte de tu vida o no como antes y sigue viva. Entonces, se puede como también asimilar un divorcio, también pudiera considerarse como si se muriera la persona. No desde la parte física, sin embargo, ya no va a ocupar ese espacio, por ejemplo, que ocupaba antes, sea físicamente o en su mente, en el corazón, donde sea. Entonces a veces es más difícil porque tú sabes que la persona sigue con su vida. Pero, pues, o sea, lo sé porque tengo mis amigas que han pasado por este tipo de situaciones, que inclusive, pues, no son ni siquiera divorcios, sino que, bueno, tenemos un hijo en común, pero vos por tu lado y yo por el mío. Entonces, se empieza como a manejar como un ambiente pesado, por decirlo de esta manera, entre la pareja, que ya no es pareja, pero tenemos un hijo, pero tenemos algo que lastimosamente toda la vida vamos a tener que seguirnos viendo, tenemos que seguir hablando. ¿Cómo manejo yo un duelo de esa manera? Bueno, eso es parte supremamente relevante. Sin embargo, yo aquí como que quisiera puntualizar un ejemplo práctico para que pronto estas personas que están en esa situación se puedan ubicar y mirar cómo salir de eso tan difícil que es. Hay algo que se llama triángulo dramático, ¿sí? Y la vamos a aplicar como ejemplo práctico acá. Estaba una pareja que por la razón que sea decidió separarse y muy probablemente divorciarse, ¿sí? Que son dos cosas completamente diferentes. Y físicamente ya esa persona no va a estar en el mismo espacio emocional ni físico ni mental que estaba antes. Entonces ese triángulo dramático, por ser un triángulo, tiene 3 vértices y uno va a mirar hacia abajo. Entonces en los 2 vértices de arriba vas a ubicar primero un rol que se llama perseguidor. Y en el ladito de arriba vas a ubicar un rol que se llama salvador. Entonces, y en el de abajo el ser víctima. Entonces te voy a explicar eso para qué serviría acá. Entonces, si estamos, digamos, en la situación de divorcio y con los hijos y con todo eso y como con ese ambiente tan tenso, entonces de pronto es mirar cuál de las personas está en el rol de perseguidor. ¿Qué sería un rol de perseguidor? Que soy agresiva o agresivo con la otra persona porque pudo haber una infidelidad o porque tengo mucho dolor en que no se estaba haciendo cargo de la parte económica o se mantenía muy ausente y todavía ese dolor está presente y por la razón que sea y como sea se le sigue restregando a la otra persona eso. Entonces, los trapitos al sol, que trapitos dicen al sol permanentemente, sí. Entonces se sigue persiguiendo a esa persona. O de pronto, si se está reacio a firmar el divorcio, digamos que aquí no se haya firmado, eso es ser un perseguidor pasivo. No le estoy haciendo nada, digamos, físicamente o verbalmente a la otra persona, sin embargo, pasivamente, psicológicamente estoy dejando algo estancado. Entonces también podría tomarse eso ahí. El otro lado de salvador o salvadora, aquí cómo puedo aplicar. Es como querer salvar esa relación sabiendo que la otra persona ya no quiere, ¿sí? Y que se tenga todavía esperanza que va a cambiar, que va a regresar, que algo va a pasar. Hay unas situaciones de esa de Salvador que es que con que solo yo ame, con eso no importa, estoy por mis hijos, tengo que salvar esta relación. Y eso no es como muy sano que digamos. No es sano para nada, porque esas personas que digan, yo estoy contenta solo con lo que doy, entonces miremos alrededor en la vida de esa persona, si solamente está dando y dando y dando, por lo tanto no está recibiendo y dice, pero a mí ¿por qué no me llegan las cosas que yo quiero? Claro, porque tú le estás diciendo a la vida, hey, yo solamente quiero dar, y llega un momento en que se queda vacía la persona y no recibe. Lo mismo pudo haber pasado con su relación, dio tanto que quedó hasta marchita esa persona y la otra persona la inundó como si fuera una plantica, le echó tanta agua
que inundó la relación, y así tampoco funciona, debe haber un equilibrio. Claro que sí. Bueno, y ya entonces nos queda faltando la parte de la víctima. La de la víctima. Entonces es cuando la persona, listo, ya la separación o divorcio, y la persona se queda anclada a esa relación de que yo lo llamo puro ego, que ahí yo me identifiqué muchísimo en mi situación de vida, pero me pasa a mí, yo, por Dios, yo divorciarme, yo haber estado en esa situación. Entonces ese ego nos genera mucha culpa y nos da mucha dificultad de aceptar esa relación, así pues lo que sucedió, así ya estemos separados y divorciados. Entonces emocionalmente posiblemente lo que suceda es que no se evolucione rápidamente a otras situaciones de vida. Entonces cualquiera de esos tres roles es complejo mantenerse, y más si no nos damos cuenta, pero se puede salir de ahí. Pero entonces, ¿cómo podemos manejar precisamente eso? ¿Cómo decimos, estoy en este momento en un proceso que no debería ser, o me estoy haciendo la víctima, o soy la que quiero salvar todo, o simplemente estoy persiguiendo a la otra persona y le estoy haciendo la vida imposible? ¿Cómo podemos hacer nosotros para tener un proceso de duelo por divorcio que sea un poquito más sano? Primero es identificar en el fondo del corazón de cada persona, por dentro, yo para qué estoy queriendo mantener cierto tipo de vínculo con esa otra persona. Estoy sacando la disculpa que es por los hijos, que era lo que hablabas ahorita, o necesito que me ayude con cualquier cosa de la casa, porque siempre lo hacía, entonces para cualquier cosa llamo, digamos, a esa persona que hacía parte de mi vida antes, o por alguna razón sigo generando vínculos o buscándole en redes y no me puedo despegar emocionalmente de eso. Entonces mira de pronto en qué situación estás y ese detrás de para qué quiero contactar a la otra persona, y ahí te das cuenta que estás en ese triángulo. Algo muy práctico. Hay personas que de pronto están en el proceso de divorcio o inclusive de terminar una relación de noviazgo, y lo que hacen es terminamos, ¿sí o no? Terminamos, pero nos encontramos, tenemos un ratico juntos y después no, terminamos. Eso tampoco es que sea muy sano que digamos. Nada, esa es otra que se puede aplicar para el triángulo dramático. Es automático, o sea, es muy típico de los hombres esta siguiente posición. Terminó con la novia o terminó con la esposa o lo que sea, sin embargo, por ese automático del hombre, ya ve a la otra más hermosa que empezó a salir, por decirlo así. Que le están echando los perritos por ahí, entonces a ver. Entonces, que normalmente el hombre hace automáticamente, es mía solamente, entonces va a marcar territorio, vuelve a la conquista, y eso es más o menos automático para los hombres, no generalizo, pero se da mucho. Y en las mujeres el automático para nosotras es un poco más diferente, estamos más en el rol como de víctima. Ajá. Entonces, claro, es que yo, sin mí no puede vivir, entonces vuelve conmigo, entonces aquí es como el cazador y aunque esté con la otra todavía me quiere. Aquí el cazador y la prosa. El hombre necesita reafirmar por su ego también que todavía esa pareja es de él, y nosotras de alguna manera nos dejamos conquistar, porque en el fondo también por ego y por esa dificultad de soltar, nos dejamos conquistar porque es que yo sé que todavía se muere por mí, es que yo soy el amor de su vida. Empezando por ese se muere por mí, la que está muriendo es uno y la otra persona también, emocionalmente, porque nos quedamos pegados de ese ego, de ese pasado, de esas situaciones que en algún momento nos hicieron felices, sin embargo ya no, y nos quedamos viviendo en el pasado y nuestro presente no lo estamos viendo ni viviendo. Complicadísimas esas situaciones, y me imagino que muchas de ustedes se están identificando porque a más de una nos ha pasado, porque no me puedo quitar, porque a todas nos ha pasado, ya sea con un novio, amigo, amigovio, tinieblo, hay de todo por ahí. Bueno, hablemos entonces ahora del otro tipo de duelo que jamás me hubiera imaginado. ¿Cómo así que duelo? Por un trabajo o por una vínculo laboral. Claro, y de pronto más en estos últimos meses de crisis mundial, que muchas personas han tenido que ser despedidas por las razones que sean. No contamos con eso, ¿sí? O la gente no cuenta con eso y prácticamente te cambian de la noche a la mañana tu situación.
Y si uno más o menos analiza, lo que sucede en la vida es que la mayor parte del tiempo, la mayoría de las personas dedicamos nuestra vida a la parte laboral. Entonces de un momento a otro te quedas sin en qué enfocarte laboralmente, sin tus ingresos, y detrás de eso emocionalmente está cómo me voy a sostener, cómo voy a sostener mi familia, las deudas siguen ahí. Entonces prácticamente lo que te hacen es machetear una parte supremamente importante de tu vida, de la cual no tuviste tampoco control, y superar eso es complejo, porque también viene el ego, viene la culpa, que hice mal, porque a mí, todo eso. Entonces salir de eso y aceptarlo a veces es muy difícil. Marcela, no sé si te ha tocado que de pronto, no sé si estás familiarizada con el tema de workaholics, que son personas que trabajan, son adictos al trabajo totalmente, y hay personas que en ese momento precisamente eran súper adictos a su trabajo, vivían por su trabajo, adoraban a su empresa, trabajaban de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche y volvían y estaban tan felices. Y justo en ese momento, lo que tú dices, muchas personas, chao, o sea, la empresa no puede sostener más tanta gente porque lastimosamente estamos en un momento histórico a nivel mundial en el que pues, la economía por una enfermedad se volcó. Entonces, muchos empresarios para abajo, se les fueron sus ingresos y sus sueños. Y muchas personas, pues también quedaron como en el limbo. ¿Te ha tocado trabajar con esas personas en este momento? ¿Te ha llegado mucha gente, pues, como en esa situación? Sí, es de familiares, conocidos, amigos. Yo creo que en ningún área se salva de todo esto. Por algún lado tú te enteras o te llegan este tipo de personas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros también atraemos eso, así cueste como creer que es así, pero de pronto también estar muy enfocado en el trabajo es un distractor muy grande de algo que no quieres ver, ¿sí? Y la vida de pronto lo que te está haciendo es moverte, te tomó una decisión por ti. De pronto no estabas feliz en tu trabajo, lo estabas haciendo no tanto por gusto, por pasión, por amor, sino solamente por un ingreso económico, y estabas dejando tu vida a un lado. A veces hasta es un favor, pero no lo vemos así, siempre vemos la parte más poco positiva. Entonces ahí que viene, de todas maneras es algo con lo que no contabas, y es una muerte de una etapa. Como decíamos, son diferentes situaciones. Entonces muy posiblemente en qué rol te vas a poner de ese triángulo, de víctima, y entonces yo ahora qué, ahí que viene, y cómo superar cualquier tipo de duelo. Primero ubícate en qué parte del triángulo estás. O sea, siempre cuando empezamos un duelo vamos a estar en uno de esos 3 puntos. Sí, siempre nos van a suceder cosas, ¿sí? Y muchísimas vienen del exterior. Entonces aquí es, ubícate en qué rol del triángulo estás, o de perseguidor. ¿Estás persiguiendo a la empresa que te despidió, o a tu ex marido, o estás intentando salvar una relación o el trabajo que de pronto te acabaron de despedir por alguna razón, o te despidieron y te echaste te paralizaste de alguna manera? Entonces ubícate, y de ahí entonces ahora viene la acción que vas a hacer con eso que te sucedió en la vida, y generalmente lo que hacemos con eso lo hacemos en la mayoría de nuestras áreas de vida. Entonces hay que venga, reinvéntese y comience a tomar otro momento de evolución, por llamarlo así, para salir de eso. Por ejemplo, en la relación del divorcio, bueno, tú quieres, por ejemplo, vivir otros 5 o 10 años lo que hayas vivido en pareja, de la manera en que lo estabas viviendo, o de pronto persiguiendo una pareja que ya no te ponía cuidado, o donde hubo infidelidad. O sea, todo eso te está trayendo información de, hey, qué tan coherente y qué tanta verdad te estás diciendo a ti misma o a ti mismo. Entonces ubícate ahí, lo mismo en tu parte laboral. Tú si quisieras vivir otros 10 años, por decir algo, trabajando y haciendo lo que hacías, consumías eso, ese servicio que prestabas te nacía, o todos los días antes de irte al trabajo decía, otra vez para allá. Entonces es como mirar y tomar lo positivo de la situación, es una manera. Si definitivamente ya has pasado por todo eso y ves que no sales de eso, que la recomendación es busca ayuda.
Idealmente no la familia, idealmente no los amigos, muy hermosos, muy amorosos en otras situaciones, pero acá te van a asesorar con ese mismo dolor y amor por ti. Lo que necesitamos es un experto, una persona que en realidad nos ayude como a encontrar de pronto el camino que nos perdimos. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces lo que hacemos, tanto hombres como mujeres, es buscar distractores. Y esos distractores lo que hacen es como echar al olvido eso tan supremamente doloroso que nos pasó, y ese evento nos generó un contexto emocional que a veces difícilmente lo compartimos con alguien o no nos logramos sincerar desde el fondo del corazón, y lo que hacemos es minimizar eso, y eso se nos va a repetir en otras situaciones de vida. Entonces, para que no te pase eso, no lo repitas luego y mucho más dolorosamente, yo te recomiendo que si te sientes identificado en que no has superado un duelo, sea de divorcio, sea por ejemplo de esta parte laboral, hazte como una reflexión propia y sé coherente. Si te sientes que hey, yo definitivamente no he superado esto, no he superado a mi ex, no he superado a mi ex jefe, lo que sea, hey, busca ayuda. Definitivamente, no, mejor dicho, Marcela, contigo tenemos muchísimos temas para hablar, qué rico. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero sí queremos invitarte a un nuevo programa para que sigamos hablando de cosas así de interesantes. Muchísimas gracias, María, yo me dejo invitar. Claro que sí, bueno, pero entonces allá en la casa están mis amigas diciendo, ¡hey, por favor! ¿A dónde te podemos contactar? Porque yo sé que son cosas que muchas veces no podemos manejar solos. Entonces, qué rico poder tener una persona experta, una persona que sabe, que nos puede ayudar a orientarnos, porque son situaciones que le pueden pasar a cualquiera. Es que cualquiera se puede perder en el dolor o en convertirse en víctima o en hacerse pues el que yo voy a perseguir a porque si no es feliz conmigo, no es feliz con nadie. No pasará, nunca ha pasado, pero igual, pues qué rico tener una persona que sea experta, una persona que nos pueda comentar y contarnos, pues o sea, ayudarnos a encontrar como esa paz, que es lo más importante, encontrar la paz en nosotros mismos. Entonces cuéntanos dónde te podemos encontrar. Pueden visitar mi página web www.sanatuinterior.com o en redes sociales como Instagram @sanatuinterior.med, en Facebook Sana Tu Interior. Delicioso, ahí van a encontrar cositas muy interesantes porque esta mujer saca un contenido súper rico y que yo sé que les va a gustar, así que pueden seguirla en sus redes. Muchísimas gracias, Marcela, por haber estado con nosotros. A ustedes, amigas, las espero la próxima semana, y si tienen algún tema interesante que le quieran preguntar a Marcela, no duden en colocarlo aquí, que con muchísimo gusto estaremos hablando con ella para sacar este tema. Muchas gracias por estar con nosotras y nos vemos la próxima semana.